Cuando se hace una proyección de su incidencia hacia el año 2040, vemos que existe un crecimiento de aproximadamente en un 72.5%. En realidad esto es bastante preocupante, ya que las campañas o todas estas acciones en pos de hacer una detección temprana de cáncer de pulmón no están dando los resultados que se esperan. Así también como la estimación del número de muertes hacia el año 2040, se ve que existe un crecimiento de un 76.3% aproximadamente. En América del Sur, ¿cómo estamos? El cáncer de pulmón ocupa el 5º lugar, seguido de próstata, mama, colon y cervix. Y en mortalidad ocupa el 3er lugar. Estoy refiriéndome a datos dados por Globocan, según el Ministerio de Salud en América del Sur. En cuanto a mortalidad, dije 3er lugar, seguido de próstata y mama. Cuando hablamos de sexo, o la presentación o la incidencia en relación al sexo, vemos que en la mayoría de localidades o zonas está la relación de 1 a 2. En Sudamérica también vemos que la relación es de 9.2 a 17.4, casi la relación de 1 a 2. Es curioso porque según la información o los datos que tenemos a nivel Perú, la incidencia entre varones y mujeres casi es de 1 a 1. En pulmones, en varones se presenta en un 5.1% y en mujeres en un 4.6%. En Perú, la incidencia de cáncer de pulmón ocupa el 6º lugar, seguido de próstata, mama, estómago, cervix y linfomas. Y en relación a muertes ocupa el 2º lugar. En primer lugar está cáncer de estómago y luego sigue pulmón. Bien, cáncer de pulmón, el adenocarcinoma en cáncer de pulmón ha ido ocupando espacio, tanto así que hoy en día casi el 70% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón tienen el diagnóstico de adenocarcinoma. Pero hoy en día, como todos sabemos, no es suficiente solamente tener el diagnóstico de cáncer de pulmón, sino diagnóstico histológico de cáncer de pulmón, sino necesitamos un diagnóstico tipo molecular o de mutaciones genéticas para que con ello poder tener y darle el tratamiento adecuado a los pacientes, pero obviamente para obtener mejores resultados. Cuando hablamos de cáncer de pulmón temprano, hablamos del estadio 1. Lamentablemente, pasan los años y el porcentaje de los pacientes con cáncer de pulmón en estadio 1 que vemos es del 3.5%. Estadios avanzados, tenemos que ocupan casi el 90% de los pacientes que acuden a la consulta y pacientes que pueden ser sometidos a cirugía nos queda casi un 8%. De este 8%, solamente el 3.5% son estadios 1, como los que vemos acá, y son los que tienen mayor opción de curación. ¿Y por qué se debe este problema que tenemos en nuestro país y casi en Latinoamérica? Se debe a 3 factores fundamentalmente. El primero es por la presentación de la enfermedad. Lamentablemente, el cáncer de pulmón es una enfermedad asintomática y nos da síntomas solo cuando el estadio del cáncer está avanzado y eso recién es que aparecen los síntomas. El segundo factor es que está asociado o también se puede presentar en pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas y se puede confundir la sintomatología de los pacientes con enfermedad crónica y la sintomatología que pudiera presentar el paciente con cáncer de pulmón. Entonces, y de por sí la enfermedad crónica es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. El otro factor que es cultural que tenemos acá en nosotros es el factor psicológico. Existe en nuestra población una negación
miedo, vergüenza o nihilismo para poder hacerse ver cuando tienen una enfermedad y esperan hasta el final, hasta cuando ya no pueden más, para recién poder acudir al médico, al especialista y poder hacerse tratar. Lamentablemente, eso es demasiado tarde, ¿no? Como habíamos mencionado, la sobrevida en cáncer de pulmón está en relación inversa al estadio en el cual se diagnostica. Los estadios tempranos o el estadio 1, 1A, 1B, que son los que mayor sobrevida tienen el mayor porcentaje de sobrevida a los 5 años. En este punto me gustaría hacer una observación. En teoría, si nosotros tenemos un paciente que tiene un estadio 1A1, es un tumor menor de 1 centímetro, y lo resecamos, debería tener una sobrevida del 100%. Los datos que vemos a la izquierda son la sobrevida del estadiaje clínico, y los de la derecha son la sobrevida del estadiaje con patología, que son casi similares, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que en estadio 1, 1A1, 1A2, no llega el 100% de los pacientes a la consulta, o no llega la sobrevida a los 5 años. Entonces, ¿qué está sucediendo? Probablemente exista un subestadiaje o exista metástasis que no estamos identificando a tiempo, y los pacientes, por seguir la recomendación de las guías, estamos esperando a que haya recurrencia o no estamos dando el manejo completo de estos pacientes. Ya será motivo para la discusión más adelante. Es importante hacer un diagnóstico adecuado y temprano en cáncer de pulmón. Tenemos varios métodos diagnósticos, desde la BIPA, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, la broncoscopía, mediastinoscopía, videotoracoscopía, toracocentesis, citología de esputo, la biopsia pleura con aguja de Abrams y la biopsia líquida que nos dosa ADN de tumor circulante. Con el advenimiento de la nueva tecnología, yo creo que la biopsia líquida va a ser muy útil para detectar estadios avanzados que los estamos estadiando en la actualidad. Algo importante que decir en diagnóstico de cáncer de pulmón, que tenemos que, cuando hacemos el diagnóstico, no solamente tenemos que pensar en que el patólogo nos diga que es un cáncer de pulmón, sino tenemos que proyectarnos para poder obtener una muestra adecuada y poder tener resultados de biología molecular o mutacionales. Hablemos un poquito de la BIPA. La BIPA es un procedimiento que lo hacemos en nuestra institución como procedimiento ambulatorio. Tiene una alta sensibilidad diagnóstica, llegando al 85-90%. Complicaciones son mínimas, entre ellas está el neumotórax, el dolor torácico y hemoptisis puede presentarse. Tenemos la evaluación del mediastino, que la hacemos por fibrobroncoscopía, o la de las lesiones parailiares. Eso podemos hacerlo con biopsia transtraqueal, transcarinal o transbronquial. Tenemos en la institución el EBUS, que es la ultrasonografía endoscópica bronquial, y también en el mundo se utiliza en la actualidad la navegación electromagnética para nódulos o tumores más periféricos. Nosotros no contamos con esta tecnología. Y la esofagoscopía, el EUS, que nos ayuda para el diagnóstico de adenopatías, también a nivel mediastinal. Esta es una imagen de cómo es el EBUS. Entra un transductor a nivel del bronquio, podemos identificar los ganglios parailiares o paratraqueales y poder obtener la biopsia del caso. El EBUS tiene una especificidad y un valor predictivo positivo bastante alto, llegando casi al 100%. La videomediastinoscopía es un procedimiento que se realiza mediante una incisión a nivel supraesternal e introduciendo el mediastinoscopio muy pegado a la tráquea, teniendo mucho cuidado con los grandes vasos, especialmente para sacar los grupos ganglionares paratraqueales y subcarinales. La mediastinoscopía y la mediastinotomía tienen una alta especificidad y un alto valor predictivo negativo. Cuando la comparamos con la video
asistida, la mediastinoscopía video asistida, la mediastinoscopía video asistida tiene un valor predictivo negativo mayor que el de la mediastinoscopía convencional, y después la especificidad y el valor predictivo positivo son bastante altos, llegando al 100%. Esta es una foto que me agrada colocarles, una video mediastinoscopía que hicimos en el 2010 con el doctor Vega y el doctor Vargas. Muy interesante. Y por último tenemos dentro de los estudios diagnósticos para ver la patología mediastinal, la videotoracoscopía uniportal, o la que nosotros la conocemos como UVATS, un procedimiento que lo estamos haciendo casi de rutina acá en la institución. La videotoracoscopía nos ayuda a evaluar y de manera directa poder obtener y sacar ganglios a nivel del mediastino, poder tener una muestra adecuada suficiente como para poder realizar todos los estudios que veamos por conveniente. Entonces, cuando hablamos de cáncer de pulmón en estadios tempranos, es importante estudiar bien el mediastino. Es la razón por la cual hemos mencionado estos métodos de manera bastante superficial. La mediastinoscopía nos permite evaluar los ganglios que están a nivel de la tráquea, especialmente grupos 1, 2, 4 y 7. El EUS, la esofagoscopía con ecografía, nos ayuda a evaluar ganglios que están muy cerca del esófago. Tenemos los grupos 4, 8, 7 y el grupo 9. Con el EBUS podemos evaluar prácticamente casi todos los grupos ganglionares, a excepción del grupo 5 y el grupo 6. Y con la UVATS, con la videotoracoscopía universal, pues tenemos acceso prácticamente a todos los grupos. Entonces, con estos métodos diagnósticos nosotros debemos asegurarnos que nuestro mediastino, pues, primero, obviamente, que los ganglios que puedan haber a este nivel no tengan enfermedad o no tengan enfermedad neoplásica maligna, no haya metástasis ganglionar. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que estar seguros para poder encasillar a nuestro paciente dentro del diagnóstico de un cáncer de pulmón temprano. Entonces, ¿cuáles son estos? ¿A quiénes vamos a encasillar en este grupo? Vamos a encasillar a aquellos pacientes que tienen un tumor pulmonar menor de 4 centímetros con ganglios negativos y obviamente metástasis. Bien, cuando hablamos de cáncer de pulmón en estadio temprano, tenemos que tocar lo que es el nódulo pulmonar. ¿Qué es un nódulo pulmonar? Un tumor menor de 2 centímetros. ¿Cómo los subclasificamos? Los subclasificamos en nódulos sólidos, como el que vemos acá. En este caso, este nódulo es de bordes regulares, probablemente es un nódulo benigno. Cuando tienen nódulos espiculados o menos estrellados, ya son signos más de malignidad. Y tenemos los nódulos subsólidos. Tenemos los que no son sólidos, los GGO, como vemos acá, o los que son parcialmente sólidos. Tienen la parte en vidrio esmerilado y la parte sólida, que es la parte que nos interesa ver cuando nosotros miramos una tomografía. Bien, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la conducta cuando identificamos un nódulo pulmonar o una lesión temprana? Primero, cuando el nódulo es sólido, tenemos que ver si es de bajo o de alto riesgo, como había mencionado. El punto de corte importante para la evaluación de los nódulos pulmonares es 6 milímetros. Cuando son por debajo de 6 milímetros, prácticamente, y es de bajo riesgo, se puede estar con tranquilidad y dejar al paciente. Cuando son mayores de 6 milímetros, es que nosotros tenemos que poner las manos en remojo y controlar al paciente para ver si este nódulo está estable o para ver si este nódulo crece. Y si es que nosotros observamos un crecimiento por mayor de 8 milímetros, tenemos que considerar hacer un PET-CT o una biopsia pulmonar. Y cuando son de alto riesgo, mayores de 6 milímetros, vamos a hacer las tomografías de seguimiento y de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa cuando los nódulos no son sólidos, sino son subsólidos? Acá tenemos 3 clasificaciones. Cuando son GGO puros, que igual, como les había manifestado, el corte son 6 milímetros. Acuérdense de eso, por debajo de 6 milímetros podemos estar relativamente tranquilos, pero cuando son mayores de 6 milímetros ya hay que hacerle seguimiento, hay que ver si es que existe crecimiento de contenido sólido dentro del GGO o dentro del nódulo en el vidrio esmerilado, la parte tumoral,
para poder pensar ya en malignidad y irnos hacia una biopsia pulmonar o hacia un PET-CT. Bien, también tenemos la clasificación de Fleischner en relación a nódulo pulmonar. Les traje para que vean también que el punto de corte son 6 milímetros. Cuando es por debajo de 6 milímetros, recomiendan el no seguimiento. Pero cuando son mayores de 6 milímetros, sí hay que seguir con tomografías cada 3 o 6 meses o 6, 12 meses, dependiendo si son de alto o bajo riesgo. Y otro dato importante es cuando los tumores los nódulos pulmonares son parcialmente sólidos, hay que ver la parte sólida. Si la parte sólida es mayor de 6 milímetros, estamos en la obligación de hacer cirugía, biopsia o un PET-CT. Bien, entonces, los estadios tempranos tenemos el estadio 1A. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una evaluación para descartar o hacer un estadiaje, ya sea con broncoscopía, con los métodos que he mencionado, para descartar o para, mejor dicho, afirmar la negatividad de los nódulos mediastinales o confirmar la negatividad de los nódulos mediastinales para que con este criterio el paciente sea operable. Dato importante, cuando el paciente médicamente no puede ser operado, el paciente puede ser sometido a una radioterapia o una radioterapia ablativa estereotáctica o puede recibir quimioradioterapia. Cuando el paciente ya es un 1B, estamos hablando de 3 a 4 centímetros, un poquito más grande, un T con 1 centímetro más grande, igual se tienen que hacer los estudios para descartar enfermedad a distancia o ganglionar mediastinal. Si es negativo, el paciente va a cirugía. Si fuesen positivo, bueno, se maneja ya como un estadio 3A, 3B, y si es médicamente inoperable, se tiene que ver la posibilidad de una quimio o radioterapia, hecho que ya lo veremos más adelante. Bien, entonces este prácticamente es un cuadro resumen en el cual nos dice cuál es la conducta que nosotros tenemos que tomar ante los diferentes estadios del cáncer de pulmón o que presente el paciente cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad. Recordemos que cáncer de pulmón estadio temprano son estadio 1A, 1B. ¿Ok? Tratamiento, cirugía. Bien. ¿Cómo ha evolucionado el manejo quirúrgico del cáncer de pulmón? Hasta la década de los 40, prácticamente cuando un paciente era diagnosticado de cáncer de pulmón, se realizaban más neumonectomías que lobectomías, o los pacientes tenían una elevada morbimortalidad. Hacia la década de los 50, el tratamiento de cáncer de pulmón cambia, ya empieza el concepto de preservación, entonces ya se empiezan a hacer lobectomías, más disección mediastinal. Esto avalado por varios trabajos, entre ellos están trabajos importantes de Cahan, Ramsey y del grupo de estudio de cáncer de pulmón en el 95, que también ya se afirmó este concepto de lobectomía más disección ganglionar. Pero al mismo tiempo, los investigadores, en este caso Gilbert, él dice, bueno, ¿y por qué hacer lobectomía? ¿Y por qué no hacer una disección más limitada? Entonces empieza la idea de una resección limitada versus lobectomía, cómo va la sobrevida de los pacientes. Si es necesario solamente hacer la resección limitada o si se tiene que hacer la lobectomía de todas maneras. Entonces empiezan a salir varios trabajos, los investigadores empiezan a interesarse en este campo. En el 2014 hay un estudio del doctor Jung que compara resección sublobar versus lobectomía. Esto básicamente en estadios tempranos, en el estadio 1A. ¿Qué concluyó el doctor? En su estudio él concluye que existe una recurrencia del 26% en pacientes con lobectomía y un 61% en pacientes a los cuales se le realiza resecciones sublobales. Bueno, la cosa hasta ahí no estaba muy alentadora. Vio que el intervalo libre de enfermedad era más prolongado en los pacientes con lobectomía que en los que se le realizaba la resección sublobar, y la sobrevida a los 5 años era mayor en pacientes que se le realizaba lobectomía
en relación a las resecciones subglobales. En el año 2014, el doctor Cao hace un metaanálisis en relación a resecciones subglobales versus lobectomía. Entonces, él agarra dos estudios en los cuales cumplen los criterios de selección. ¿Y qué es lo que observa? Él observa que no había diferencias significativas en cuanto a sobrevida y recurrencia de enfermedad realizando la una o la otra técnica. Pero él concluye que la supervivencia a largo plazo son similares, pero de todas maneras él da la recomendación que estos datos deben interpretarse con cautela. Más adelante, en el 2015, un año después, sale este otro metaanálisis del doctor Taioli, en el cual él agarra 23 estudios, de los cuales en relación a sobrevida de 5 años ve que 4 estudios no había diferencia. 3 estudios favorecían a lobectomía, 6 estudios favorecían a resección sublobar. Y en cuanto a recurrencia, de los 20 estudios, él vio que 11 favorecían a lobectomía y que 9 a resección sublobar. Entonces, ¿qué concluye este metaanálisis? Concluye que los estudios que se habían realizado eran bastante heterogéneos y que evitaban realizar un metaanálisis tradicional para poder ver la supervivencia a los 5 años. Pero también concluye que si se realizan ajustes en relación a la edad, a las comorbilidades o a la función pulmonar alterada, no había o había similitud o los resultados en relación a lo que era la resección sublobar y la lobectomía eran bastante similares. Este es el metaanálisis que él hace, entonces, donde él concluye estas cosas. Entonces, cuando nosotros evaluamos este cuadro, es muy interesante porque cuando nosotros nos podemos saber las fechas en que estos autores van publicando y van realizando los trabajos, vemos que sí, pues efectivamente hay en cuanto evaluamos la sobrevida de 5 años, por ejemplo, de Date, por ejemplo, que él recopila entre el 1981 y 1990, existe una mejor sobrevida para la lobectomía. Pero cuando nosotros evaluamos y nos fijamos en el cuadro, por ejemplo, Martin, que recopila desde el 97 al 2004, pasa este siglo, prácticamente la sobrevida es casi igual, va de 64 para lobectomía versus 70 para resección sublobar. O cuando agarramos a Kodama, por ejemplo, igual del 97 al 2002, para lobectomía tiene 80%, mientras que para resección sublobar casi el 96.6%. Resección sublobar tiene mayor porcentaje de sobrevida que la misma lobectomía. Y si nos vamos, por ejemplo, el doctor Nakamura, vamos periodo más adelante, 2000-2010, igual, ve que casi no hay mayor diferencia significativa y más bien como que apunta un poco más como para la resección sublobar. ¿No? Esa es una observación bastante importante. Entonces se pensó, ok, si la resección sublobar no nos está dando mayor diferencia significativa en cuanto a sobrevida, ¿y por qué no hacer una resección en cuña? Que en varios sitios se realiza. Entonces, ante este hecho existen conclusiones divergentes, tanto en centros norteamericanos como europeos, en relación a que las resecciones limitadas pueden dar mayor recurrencia y menor tiempo de sobrevida. Se hizo este metaanálisis cuando se habló de esto y pues se encontró que 5 estudios iban a favor de la lobectomía, mientras 4 estudios veían que no había diferencia significativa. Pero este metaanálisis tuvo problemas en cuanto al diseño de variables, había un fuerte sesgo de selección y había mucha heterogeneidad en el tamaño del tumor y había falta de información en cuanto a esta edificación ganglionar. Alortic, en el 2014, él también evalúa lobectomía versus resección sublobar, y el que concluye que no había diferencia significativa
2 años después, él compara cuña versus resección segmentaria en estadios T1A, y de la misma manera él ve que no había diferencias significativas. Son los diferentes hallazgos, diferentes resultados que van teniendo los autores. Pero ahí este artículo del doctor Yendamuri me parece muy interesante porque él analiza los resultados y él divide sus resultados en 3 periodos. El periodo temprano, que va de las cirugías realizadas entre 1987 y 1997, y el periodo intermedio, que va del 98 al 2004, donde se observa que la diferencia en cuanto a sobrevida de lobectomía versus resección sublobar es altamente significativa. Hay diferencia. Vemos los cuadros A, B y C. Pero en el periodo tardío, que va del 2005 al 2008, prácticamente no hay diferencia significativa entre lobectomía, segmentectomía o wedge. Dato importante que habíamos observado en la tabla del metaanálisis anterior que les había mostrado. Y tenemos otro artículo que apoya lo que el doctor describe. Este es del doctor Nasser Al-Torki, en el que él evalúa que también no hay diferencia significativa entre resección sublobar y lobectomía. Pero el doctor adiciona un dato más. Hace la comparación o el estudio en nódulos que tienen diámetro menor de 2 milímetros y vio que no había diferencia significativa, y después hace en pacientes que tenían nódulo menor de 3 milímetros, completando el estadio T1 ABC, y también observa que no había diferencias significativas. Datos importantes. Uno de los últimos artículos que se escribe en 2019 por el grupo japonés, el 0802, este es un estudio randomizado, controlado, donde se trató de limar, de corregir todas estas fallas que tenían los estudios anteriores. Fue realizado entre el 2009 y el 2014 y concluyen que no hay diferencias significativas entre la resección segmentaria y la lobectomía. Bien, entonces el manejo de cáncer de pulmón temprano en el siglo XXI, considero que con el advenimiento de la tecnología y la forma de trabajo que tenemos, la tendencia de este estadio o de los pacientes con esta patología en este estadio específicamente debe hacerse o debe tenderse a ser un estándar la cirugía mínimamente invasiva. Debe haber una exploración ecoendoscópica del mediastino, ya sea con EBUS o con EBUS. El trabajo debe ser multidisciplinario y debe haber un tratamiento multimodal con el uso de la nueva tecnología y utilización biomolecular. Debe haber una disminución de toracotomías exploratorias, neumonectomías, y debe irse hacia una tendencia a resecciones sublobales o resecciones mínimas. Hablamos específicamente del estadio 1A. Y obviamente debe hacerse una cirugía con criterios oncológicos, con márgenes libres, linfadenectomías completas a nivel de mediastino, para poder obtener una mejor supervivencia de los pacientes. Ahora la VATS nos da pues muchas ventajas en el mundo actual y el tratamiento oncológico radica en las mejores condiciones de seguridad. Esto hay que ofrecer a los pacientes. Muy bien, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a ver si hubieran preguntas, o vamos a pasar a hacer algunas preguntas a nuestros invitados, a nuestros panelistas. A mí me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Natalia Valdivieso. Esto es en relación a la sobrevida de los pacientes. Sabemos que cuando, por las guías internacionales, cuando tenemos pacientes en estadio 1A, el tratamiento es cirugía y observación. Pero como hemos visto en las curvas que les he mostrado, tenemos que no el 100% de los pacientes llega a los 5 años. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr que nuestros pacientes en estadios tempranos lleguen a los 5 años? ¿Algún comentario, doctora Valdivieso?
tal como lo comentas tú, ¿no? O sea, las sobrevidas cada vez han ido mejorando, pero sin embargo todavía nos falta, como dices tú, llegar a un 100%. En sí, la quimioterapia, su papel lo ha demostrado a partir de tumores mayores de 4 centímetros, ¿no? Es decir, pero sin embargo cada vez ya se ha demostrado la adyuvancia ahora se está tratando de incluir en estadios clínicos más tempranos. Me refiero, por ejemplo, a que ahora se está ya viendo la utilidad de los TACs terapéuticos en estadios clínicos 2 y 3 adyuvantes. Esto, por ejemplo, los GFR. Ya también tenemos la aprobación inclusive de inmunoterapia con el atezolizumab para estadios clínicos 3. Y bueno, y lo que se viene probablemente sea determinar lo que ahora vemos que es la enfermedad mínima residual. Justamente ahora tenemos un estudio corriendo para ver cuál es el puntaje de alto riesgo para aquellos pacientes que hayan sido operados en estadios clínicos 2, se les mide la carga de las células circulantes, ¿no? Con PCR en tiempo real, y de acuerdo a esta carga se decide si el paciente debe ser sometido o no a un tratamiento adyuvante de manera precoz, ¿no? Entonces, esto ya se ha visto también en otros tumores, que es un factor pronóstico. Sabemos que aquellos pacientes que luego de haber terminado el tratamiento con intento curativo, si tienen una carga de células circulantes altas, probablemente son pacientes que van a tener mal pronóstico. Entonces, ahora esa es la tendencia, ¿no? Anteriormente, bueno, la adyuvancia estaba demostrada para tumores mayores de 4 centímetros y nos daba un beneficio absoluto de aproximadamente un 6%. Por ejemplo, las terapias TARGET no habían demostrado significancia estadística. Eso ahora está cambiando. Vemos ya la inclusión, ya por ejemplo, de osimertinib como tratamiento adyuvante. Si bien es cierto, la sobrevida global todavía no la tenemos positiva, no está claro, pero la sobrevida libre de progresión está influenciada de una manera muy marcada, ¿no? Llegamos a un odds ratio de 0.3 y eso le ha valido la aprobación, ¿no? Entonces yo creo que ahora se trata de, ya no solamente, como comentaste al inicio, hacer un estudio patológico que nos va a decir las características histológicas. Hemos ido de la histología al perfil genómico y ahora ya vamos a irnos a la parte del ADN circulante con PCR en tiempo real. Esto todavía no está estandarizado, todavía no sabemos exactamente cuáles son los cortes, eso está en estudio, pero ya nos vamos acercando a eso, ¿no? Nos vamos acercando a eso y la idea es que, por ejemplo, un paciente que haya sido operado en estadio clínico 1, 2, 3, se le mida la carga del ADN circulante y con eso evaluar la enfermedad mínima residual y poder predecir cuáles son los pacientes que van a recaer de manera temprana, ¿no? Claro, se dice que... Sí, ahora el hecho de que el paciente tenga ADN circulante, tumoral, ¿no? Tumoral circulante, implica que ya no es un estadio temprano, ¿no? No, todavía sigue siendo un estadio clínico temprano, sin embargo, es así como... A ver, siempre yo pongo el ejemplo con lo que puede pasar con nuestras leucemias, ¿no? Que nosotros vemos la enfermedad mínima y de eso podemos predecir qué pacientes van a recaer o van a ser resistentes a los tratamientos. Entonces, lo que se hace es, por decir, ahora en el estudio MERMAID que está en el hospital, aquellos pacientes que se han operado, se les mide el ADN circulante. Bueno, todavía no tenemos ninguno, pero imagínate, tenemos optimismo de que va a haber. Entonces, se les mide el ADN circulante. Si el ADN circulante sale alto, entonces estos pacientes son candidatos a recibir tratamiento con inmunoterapia de manera temprana. Obviamente, estos pacientes tienen que haber recibido el tratamiento estándar, que es la cirugía, y posteriormente a esto, el tratamiento adyuvante con quimioterapia. Y bueno, eso es lo que te permite es predecir con un tiempo entre 6 a 12 meses antes la recaída, ¿no? Entonces sabemos que son pacientes de alto riesgo y probablemente se discutan o la vigilancia sea más estrecha y ver estas dos ramas de a cuál le beneficiaría, si es beneficioso o no incluir un tratamiento de manera precoz, ¿no? Pero sí siguen siendo estadios clínicos bajos,
porque es a nivel del ADN, ¿no? Claro, claro. Macroscópicamente vemos un tumor de tamaño de un estadio temprano y un estadio bajo, pero la tumoración esta puede ser un T bajo, pero sumamente agresivo y nos puede dar micrometástasis. Y ahí es cuando la tecnología, o como estamos hablando del ADN circulante, nos ayuda a reestadiar al paciente, porque si es que ya encontramos células neoplásicas circulantes, ya automáticamente deja de ser un estadio temprano para convertirse en un estadio más avanzado. Y ahí sí, pues obviamente eso justifica la cirugía y el tratamiento adyuvante, como es que menciona, ¿no? Yo creo que la tecnología nos va a ayudar mucho, mucho, como dices, en identificar a este porcentaje de pacientes que no sobreviven a los 5 años, que sí deberían sobrevivir. Y dime, aprovechando que estás por acá, aprovechando que estamos tocando el tema, y la inmunomodulación o inmunoterapia va a ser, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinión tienes? ¿Va a ser independiente del PDL1 o siempre va a estar ligada al porcentaje de PDL1 que tengan los pacientes? Sí, bueno, lo que pasa es que hasta ahora el PDL1 sigue siendo, sí, o sea, mejor dicho, el tratamiento con los inmunomoduladores en los pacientes en estadio... ¿No me escuchan? Sí, Nati, por favor, ¿podría repetir porque no se escuchó? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, te estaba comentando que, por ejemplo, la aprobación de atezolizumab en estadio clínico 3 ha sido realizada para aquellos pacientes que tienen un PDL1 positivo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el PDL1 no es el mejor biomarcador porque digamos que tiene muchas aristas para evaluar, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos y sí hay una diferencia entre aquellos pacientes que tienen PDL1 positivo versus un PDL1 negativo, ¿no? Obviamente, ya si nosotros tenemos PDL1 alto, mayor del 50%, pues el beneficio se ha visto que es mayor e inclusive se puede dar como agente único la inmunoterapia. Pero yo creo que hasta ahora sigue siendo el PDL1. Ahora, hay otros paneles en combinación que te miden ya otros genes, pero que en realidad solamente están en ensayo clínico, no los tenemos como para extrapolarlos a la práctica clínica. Y hoy por hoy lo que tenemos los clínicos para evaluar pacientes y definir el tratamiento adyuvante o bueno, en caso de metastásico también es el PDL1. Utilizamos otras plataformas que nos pueden dar información, ¿no? Son informaciones cruzadas. Si, por ejemplo, tenemos otros genes también involucrados, podemos predecir más o menos resistencia a la inmunoterapia, pero en sí el PDL1 sigue siendo el factor de estratificación. Así es. Excelente, excelente, Natalia. Y una pregunta para el doctor Cavero, Octavio Cavero, desde el punto de vista quirúrgico. ¿Qué te parece, doctor? ¿Qué opinión tienes en relación a al cambio que está habiendo en cuanto a las resecciones sublobares en estadios 1A? Buenas noches. Hola, doctor. Bueno, muy buena presentación. Bueno, yo creo que debemos ligarnos igual a lo que las guías nos dicen, ¿no? O al mejor resultado posible para el paciente. Obviamente, si vemos un paciente con un cáncer temprano, un estadio temprano, lo mejor va a ser realizar una lobectomía reglada y una buena disección ganglionar, ¿no? Eso es lo que nos va a dar al final el pronóstico de vida del paciente. Más que todo, la buena disección ganglionar, ¿no? Claro, acordemos que la disección ganglionar nos sirve para ver pronóstico, ¿no? Pronóstico de enfermedad, básicamente, sí. ¿No? Sí, obviamente, sí. Si estamos hablando de un estadio 1A, en teoría es un paciente con enfermedad limitada, en la cual, si nosotros resecamos el tumor y no hay compromiso ganglionar y la enfermedad está localizada, en teoría el paciente está curado, ¿no? En teoría. Pero de ahí a esperar, bueno, a observar y que haya una recurrencia,
posiblemente nos cuestionemos y digamos por qué no le hicimos la lobectomía, ¿no? Hacer una cirugía completa y no solamente una resección sublobar. Claro, en teoría debería funcionar. Claro, ojo que los estudios y la evidencia científica nos está diciendo que tú realizando pues una resección segmentaria con un vaciamiento ganglionar y descartas la existencia de células malignas, el paciente va con tiempos de sobrevida y tiempos libres de enfermedad tan igual como si se les hiciese una lobectomía, ¿no? Claro, similar. Yo quería hacerte una pregunta a la doctora Valdivieso, siempre he tenido la duda. ¿Qué tan efectivo es la biopsia líquida? O sea, ¿es tan igual como hacer una biopsia de tejido o no? Ya, bueno, no, en la actualidad la biopsia líquida tiene un bajo porcentaje, gano casi a un 20%, si no me equivoco. Pero se está utilizando nueva tecnología y está habiendo bastante progreso en relación a ello y se están logrando resultados bastante buenos y bastante alentadores, ¿no? Claro, pero nunca va, o bueno, por ahora no es que vaya a reemplazar tampoco la biopsia. No va a sustituirlo. Lo que va a ser una herramienta para ayudar al mejor manejo de los pacientes, como habíamos comentado, ¿no? Si tú tienes un paciente con un estadio clínico 1A, lo operas, le haces una biopsia líquida y te sale ADN tumoral circulante, ese paciente ya no lo vas a observar, ese paciente tienes que darle tratamiento adyuvante, definitivamente. Porque esos son los pacientes que no llegan a los 5 años, ¿no? Claro. Así es. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta del público, gustosos. Julio, justamente yo quería comentar. Sí, Nati. Sí, quería comentar de que ahora con el advenimiento de la inmunoterapia las cosas también van cambiando, ¿no? En algunos foros se comentaba, por ejemplo, que aquellos pacientes que habían recibido neoadyuvancia, cuando veían las imágenes, en las imágenes no tenían claro la respuesta, ¿no? O sea, clínicamente el paciente se sentía mejor, pero la imagen no mostraba una respuesta clínica con el RECIST que fuera franca como para decir tú, este paciente, bueno, ahora sí lo opero. Entonces, lo que comentaban los investigadores de los estudios era de que muchas veces se había forzado ya como objetivo primario del estudio entrar y de todas maneras hacer el muestreo para confirmar la respuesta o no, ¿no? Entonces, ellos comentaban que con sorpresa en muchos casos habían encontrado de que haciendo el muestreo las biopsias eran negativas, ¿no? Y habían procedido a hacer la cirugía y muchas veces con respuestas, digamos, con respuestas clínicas mayores. Entonces también esos son, digamos que en base a lo que vayamos adquiriendo de experiencia con la neoadyuvancia, con la inmunoterapia, también vamos a ver de repente otros patrones a los cuales no estamos acostumbrados, ¿no? Como en un inicio también lo vimos, por ejemplo, cuando decíamos un tumor inflamado, si es progresión, pseudoprogresión. Entonces esos conceptos yo creo que poco a poco los vamos a ir incluyendo y vamos familiarizándonos más, ¿no? Y eso lo digo porque probablemente en algún momento en el hospital también veamos estos casos de inmunoterapia asociada a quimio en un escenario neoadyuvante y probablemente son nuevos retos que se están planteando tanto para el radiólogo que interpreta como para el cirujano que va a entrar a operar, ¿no? Entonces, vamos a ir cambiando. Así es. Muy bien. Bueno, dar las gracias, Natalia, participación, al doctor Octavio Cavero. Espero haya sido de su agrado este tema el día de hoy. Me despido con ustedes hasta una próxima oportunidad. Gracias por su presencia. Gracias por estar. Gracias, doctor. Ok, hasta luego. Gracias, doctora. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.